Efren durante la alabanza. ¿Sí estamos grabando? Como decía Efren durante la alabanza, hemos iniciado un ciclo de predicaciones sobre los salmos. Lo que queda, pues ya hoy es el último de octubre, ¿verdad? Las semanas de noviembre vamos a estar dedicando al estudio de los salmos. Y hoy me toca a mí predicar, y escogí el Salmo 18 para presentártelo. Es un salmo extenso, pero poderoso, y yo pido a Dios que salgas de aquí más que bendecido. Antes de entrar y hablar específicamente del Salmo 18, hay algunas cosas que quiero comentarte sobre los salmos, este libro. Bueno, los salmos son canciones, son letras de canciones que se recopilaron a lo largo de aproximadamente 1000 años. El primero que escribió un salmo, o el primer salmo que se tiene recopilado, guardado y además introducido en este libro, se debe a Moisés, ¿verdad? Y los salmos expresan los sentimientos de las personas, y de los sentimientos más encontrados que tú te puedas imaginar. Hablan de la pasión, de las circunstancias adversas en algunas ocasiones, alegres en otras, pero siempre el salmo lleva de la experiencia de la vida cotidiana a una alabanza a Dios, a una oración a Dios, a reconocer que es en Dios en quien tenemos la respuesta a todas nuestras circunstancias. Hay quienes hay salmos que describen una tristeza, una desesperación tremenda, otros en los que se hace confesión de pecados, otros en los que se habla de gozo y de alegría. Así es que los salmos es algo muy humano que Dios ha querido recopilar para que nosotros le alabemos y le bendigamos. Yo te pido que cierres tus ojos un momento y oremos al Señor y le pidamos que hable a nuestros corazones. Padre, tú conoces las circunstancias de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos. Sabes las pruebas, las tribulaciones por las que cada uno está pasando, así como los motivos de gozo y de alegría. Que la meditación en tu palabra traiga paz, traiga esperanza, y también, Señor, traiga motivos para celebrar y salir de aquí alabando y proclamando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Autores son muchos en el libro de los Salmos. Ciertamente el rey David es el que ha escrito, o de quien se han recopilado más de estos salmos. Pero hay otros como Etán, Emán, Asaf, Salomón, ya te decía yo de Moisés, la familia de Coré, Débora y Ana también son autoras de algunos de los salmos. Algo que tener en cuenta es que muchos salmos son mesiánicos. Esto quiere decir que hablan del Mesías, que hablan del ungido. ¿Y quién es el ungido? ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Así es que David, específicamente el rey David, es un prototipo, esto es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que se escriben de David o que hizo David son un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una de las cosas que más hablamos de David es cuando vence a Goliat. ¿Te acuerdas de esa historia? David era un jovencito, no era una persona mayor, adulta, entrenada para la guerra. Era un joven, adolescente quizá. Así es que yo veo aquí algunos adolescentes, así como tú te imaginarás, ¿verdad? David enfrenta a un soldado de 2-3 metros de altura, un gigante entrenado para la guerra, ¿verdad?
bien pertrechado con su armadura, su lanza, su espada. Y David dice: en el nombre del Señor, ¿verdad? Tú no vas a poder maldecir a los ejércitos del Señor. Y lo que hace David, vence al Goliat. Pero ¿qué representa esto? Representa que Cristo Jesús es quien pelea nuestra batalla y quien vence a nuestros enemigos, representando a todo un pueblo, al pueblo de Israel, todos sus hermanos, todos sus primos y todos los demás judíos que estaban, mira, así les hacía, ¿verdad? De ver a Goliat. Nadie quería enfrentarse con él. Bueno, todos ellos celebraron la victoria que David ganó para Israel. Si te acuerdas, decían: no hay caso de que pelee todo el pueblo y haya un derramamiento de sangre enorme. Que uno de ustedes pelee en contra de nuestro paladín, en contra de Goliat, ¿verdad? Y entonces el representante del pueblo de Israel fue David. Y ese representante ganó una victoria para el pueblo de Israel. Así es que David representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel, ¿verdad?, que dio su vida por ti y por mí para que tuviéramos vida en abundancia. A través de Cristo Jesús es que nosotros hemos vencido a nuestros enemigos. Así es que los salmos están llenos de estas figuras, de estas imágenes en las que se habla del ungido, se habla del Mesías, o bien se habla de David. Y lo que nosotros tenemos que entender allí es que se está hablando de Cristo Jesús y también de todos aquellos que están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos representados allí también. Así es que vamos a ver, muchos salmos al principio tienen una leyenda, el título, y son instrucciones de cómo deben de ser cantadas estas canciones, cómo deben ser tocadas. Algunos dicen, ¿verdad?, esto debe tocarse con arpa, este debe tocarse con este otro instrumento. En el caso del Salmo 18 dice: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos. ¿Y de quién? Y de Saúl. Y dice: cantó así. Antes de continuar, vamos a analizar bien este título. Fíjate cómo es llamado David en este título: siervo de Jehová, siervo del Señor. Fíjate qué interesante que David también se identificaba con este título. David era rey, pero quien compone este título, que no fue David, dice: este es un salmo de David, el siervo del Señor. Hay más honor en ser el siervo del Señor que en ser el rey del Señor. David prefería este lugar y era conocido por Dios de esta manera. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 8, se refiere, viene una forma en cómo Dios conoce a David y dice: ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Así es que vamos tomando nota. Y es mucho más importante ser siervo que estar en una posición de gobierno. Es más importante ser siervo de Dios, ser alguien que obedece a Dios. Estuvimos cantando hacia el final: estar a tus pies, Jesús. Es lo más alto que podemos hacer. Es el lugar de mayor honor en el que podemos estar. Y si de alguna manera nos deben de conocer, es como siervos del Señor. Pero no en el término que a veces, ahorita me vino así a la imagen, ¿verdad? De repente viene, no aquí a esta iglesia, pero a alguna otra, y viene una persona, un predicador con 5 o 10 guaruras, ¿verdad?, protegiéndolo, con
con una ostentación de lujo y se le presenta: he aquí el siervo del Señor. Yo a veces pondría en duda esa expresión. ¿Qué significa ser siervo del Señor? Un esclavo del Señor. Yo, Señor, obedezco lo que tú digas, lo que tú quieres. Puedo manejar un Mercedes-Benz, pero yo te obedezco por sobre todas las cosas. Si hay algo que me da gusto, si hay algo que me da honor, es decir que yo te obedezco en todo lo que tú me digas. Soy tu siervo, y si hay alguien que sea más importante, eres tú, no soy yo. Así es que este título entonces nos ubica a David como un siervo, y también nos da el marco histórico en el que este salmo fue escrito. Dice: cuando fue liberado de sus enemigos y especialmente de Saúl. Para aquellos que no conocen la historia de David y de Saúl, voy a hacer la historia larga, lo más corta posible. Resulta que Saúl, el rey, deja de obedecer a Dios, está buscando su popularidad, ¿verdad? Y entonces Dios dice: yo me harto de este rey, me voy a buscar otro rey. Y le pide al profeta Samuel ir y ungir a un jovencito llamado David. Lo unge, pero para eso, ¿verdad? Cuando llega con su papá, pasan todos los hermanos de David, y Dios le dice: no, este no, este no. Y hasta que llega el más chiquito, ¿verdad? Flaquito, así, guapetón. ¿Cuántos guapos hay aquí? Uy, ahí no vinieron los guapos. ¿Cómo? Eso, mira. Lo ungen como rey, va a la corte del rey Saúl para servirle. Y cuando el rey Saúl se entera de estas cosas, se llena de odio, se llena de celo y trata de matar a David en varias ocasiones. Una de ellas con su lanza, ¿verdad? Se la avienta a David cuando estaba tocando el arpa para el rey. Y lo bueno es que tenía buenos reflejos David, ¿verdad? Esquiva la lanza. La cosa se puso muy fea, tuvo que salir huyendo del palacio. El rey Saúl lo persiguió por todos lados, y el rey David, David en ese entonces no era rey todavía, tenía que estar escondiéndose entre las peñas, en las cuevas, para que ninguno lo delatara. Había gente que buscaba su mal, era de los más buscados. Estaban tratando de aprenderlo para llevarlo delante del rey y el rey le diera cuello. En una ocasión, estando escondido en una cueva, el rey Saúl entra a esa cueva. Omito lo que fue a hacer, pero te invito a que lo leas, ¿verdad? Lo busques ahí en la historia. Y cuando estaba allí distraído, el rey David tuvo la oportunidad de matarlo. Tuvo la oportunidad de quitarle la vida al rey, pero no lo hizo. Y entonces dejó que el rey Saúl saliera y siguió padeciendo durante tiempo toda esta adversidad. Así es que, ¿qué tenemos con esto? Un día el Señor lo liberta de todos sus enemigos y él escribe esto. Fíjate, versos del 1 al 3, David resume todo el Salmo 18. ¿Estás conmigo? ¿Verdad? ¿Qué te parece si leemos todos juntos? Dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Estos 3 versículos están resumiendo todo este salmo.
expresa su confianza David en el Señor, su Dios. Lo describe como su fortaleza, su salvador, su roca, aquel en quien encuentra protección, su escudo. Y dice: yo clamé al Señor y Él me escuchó, me salvó de mis enemigos. Ahora, ¿qué significa clamar? Pedir, como gritar. Es un pedir, pero a gritos, es con desesperación o con insistencia. Es Señor, te pido una vez, te pido dos veces, levanto la voz. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación en la que necesitan la ayuda de alguien o de algo, verdad? En un momento así, que si no es en ese momento, vas a perder algo, o algo está a punto de perderse. Tu hijo está muy enfermo y de repente tú no puedes esperar 2-3 días. Es en ese momento que tiene que ser sanado, ¿sí? ¿Cómo es tu petición? No es así, doctor, ¿pudiera venir? ¡Ey! Te lo traes de la greña, ¿verdad? El doctor, ven, necesito que venga y vea a mi chamaco. Cuando estás orando, estás desesperado y con pasión le dices. ¿Te puedes imaginar a David siendo perseguido injustamente? Él había hecho todo bien y Saúl está detrás de él, no lo deja a gusto, no puede comer a gusto, no puede viajar a gusto, porque si lo identifican se lo echan. Entonces él clama al Señor y el Señor le responde. Vamos a ver cómo es la situación de David. De los versículos 4 al 6, él explica cómo se sentía cuando estaba en esas circunstancias. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor. Él está diciendo que sentía que se moría. Mientras estaba en esa situación, perseguido, sentía que se moría. El hecho de que alguien estuviera hablando mal de él, sentía que se moría. Había una serie de sentimientos en él encontrados que lo hacían clamar. Dice: en mi angustia. Ciertamente los cristianos también lloran, ¿cierto? ¿O somos los únicos aquí, mi esposa y yo? Nos angustiamos, pasamos por problemas, por situaciones en las que decimos: ¿por qué estamos pasando en esta situación? Hay algunos que dicen que los cristianos nunca lloran. Pues no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? David, prototipo de Jesús, del Mesías, del ungido, lloró, estuvo angustiado al punto de que clamó. Dice: en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. ¿Y qué dice? Me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Nota que el lenguaje que está usando David no es un lenguaje literal. No es que las tumbas tuvieran cuerdas y él estuviera allí atado en las tumbas. Es un lenguaje poético el que está usando David en este salmo, y en la mayoría de los salmos es un lenguaje poético. Así es que leemos cuando dice: las cuerdas de la muerte me arrasó una inundación devastadora. Lo que está tratando de expresar es cómo se sentía él, usando algunos comparativos. ¿Qué sucede? Versos 7 al 15. Comienza diciendo aquí, continúa aquí el salmo diciendo: entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. ¿Quién es el que se enojó? ¿De quién está hablando?
de Dios. ¿A quién clamó él? A Dios. ¿Y qué sucedió después de que él clama? Dice, la tierra se estremeció y tembló. No necesariamente que así haya sucedido, pero quiero que estés pensando de manera poética. David está angustiado, clama a Dios y de repente la tierra se estremece, tiembla, se sacuden los cimientos de las montañas, tiemblan a causa de su enojo, del enojo de Dios. ¿Por qué está enojado Dios? Porque están persiguiendo a su siervo David, porque su hijo, aquel que ha confiado en él, está siendo perseguido de manera injusta. Dios no necesariamente que se enoje como tú y yo, pero en este lenguaje poético dice, no le gusta esa situación. Así es que de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. ¿Qué te da a entender este lenguaje? Su indignación, ¿sí? Su sentimiento. No es posible que mi ungido esté pasando por esta situación. Así es que en el enojo, en el furor, en la indignación más bien de Dios, abre los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Y continúa en el verso 10. Voló montando sobre un poderoso ser angelical. ¿Sí? ¿Te estás imaginando esta película? Dios en su trono escucha el clamor, a su indignación la tierra tiembla, dice que el cielo es abierto y vuela en un ser angelical. No es literal, sino lo que está diciendo es poéticamente lo que Dios está haciendo. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvias. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y disparó a sus enemigos. Destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. ¿Qué es lo que ves con estos versículos? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Está por nosotros. Él está a tu favor. Él pelea tus batallas y creo que se merece un fuerte aplauso. Vamos a darle a Él lo mejor. Yo no sé en qué concepto te tengas a ti mismo, pero cuando tú clamas, Dios se pone en acción. Y cuando Dios se pone en acción, la tierra tiembla, ¿verdad? Los cimientos son removidos. Hay cosas en lo espiritual que no vemos, pero que aquí está tratado de representar con cosas físicas: lluvia, granizos, relámpagos, flechas, humo que sale de la nariz de este ser que está representando a Dios. Es para decir: yo no voy a dejar que mis hijos estén padeciendo por esta injusticia. ¿Estás allí? Sí, es cierto. ¿Estás angustiado? Claro, ¿verdad? Pero cuando clamas, hay algo en lo que tú y yo podemos confiar: que Dios escucha nuestra oración y que Él está por ti y Él está por mí. En el verso 15 dice: luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Yo le puse aquí como título, ¿verdad?, que cuando tú clamas, Dios se pone en acción y pone de cabeza la creación para ir a tu ayuda. Cuando Él exhala, ¿verdad?, poéticamente,
las aguas del mar son quitadas y el fondo del mar puede verse. Dios está a tu favor. ¿Hay algo de lo que debiéramos de temer? Si ante el poder de Dios, ante la majestad de Dios, ni la naturaleza puede contenerse, ¿hay algo en lo que tú y yo debiéramos de estar preocupados? Aún en medio de esa angustia hay razón para estar seguros en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13, no lo busques, lo tengo aquí para ti. En los versos 5 y 6 dice de esta manera: Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si Dios es por nosotros, dile al que está a tu lado: no temas, confía en el Señor. Él ha prometido jamás abandonarte. En el libro del profeta Isaías dice que cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. ¿Por qué? Yo estoy contigo. ¿Cuántos de ustedes pueden dar fe de que Dios está con ustedes en todo tiempo? Aun cuando pasamos por las aguas, aun cuando pasamos por el fuego. O David en esta circunstancia, cierto, nos angustiamos, lloramos, decimos: Señor, ya no veo lo duro sino lo tupido. Algunos así pueden dar fe de eso, ¿verdad? Pero sabemos algo, que nuestro Dios está con nosotros y Él escucha nuestro clamor, y la naturaleza es conmovida por la indignación de nuestro Dios. Sigue diciendo los versos 16 al 18 que Dios lo rescata y lo pone en un lugar seguro. Dice: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor, ¿qué? El Señor me sostuvo. Mis piernas se hicieron débiles, sentía que no podía. Decía: Señor, ya no puedo más, esta situación es angustiante, me siento de la patada, ¿verdad? Yo creo que no puedo salir. Hay un juicio en mi contra, decía alguien, me compartía un miembro de la congregación, y son un montón de abogados en mi contra, ¿verdad? Están pareciendo que van a ganar. Yo me siento que no puedo salir de aquí, pero aunque las piernas te fallan, hay alguien que te está sosteniendo, cuyo brazo es fuerte. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él está contigo. Y el testimonio es que Dios le dio la victoria, ¿no es cierto? Aunque tus enemigos sean muchos, aunque tus enemigos sean más poderosos, Dios dará la victoria a sus hijos. Es justamente lo que le sucedió a David delante de Goliat. ¿Fuerzas? No, Goliat tenía muchas más. ¿Recursos? Goliat tenía muchos más. Pero había algo que hacía la diferencia completa. David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que su Dios estaba con él, podía confiar. Y así es como continúa este salmo. Ahora menciona la razón del proceder de Dios. Dice: clamé y el Señor me rescató. Pero ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios va a rescatar a David de la angustia? Verso 19:
me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque Dios se deleita en David. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios se deleita en mí? Sí. Si tú estás en Cristo Jesús, Dios se deleita en ti. Dios ha tenido que cambiar mucho mi manera de pensar, pero antes yo decía, bueno, que Dios me soporte, está bien, ¿verdad? Que Dios me aguante, pase por alto mis tonterías, lo entiendo. Que me ame, más o menos, pero que se deleita en mí, era algo que yo no podía entender. Pero ahora, aunque sigo sin entenderlo, me gozo, porque digo, cuando yo llego y clamo a Dios, ¿cómo actúa una persona cuando se deleita que llega alguien? Le cambia el rostro, ¿verdad? Le da gusto, ven, pasa por aquí. Algunos de ustedes que me han invitado a su casa, con mucho gusto veo las atenciones, ¿verdad? Y pásele, pastor, y ¿qué se toma? No, pues a todo dar, ¿verdad? Venimos a comer y hay un gusto, hay un deleite. Cuando tu novio, o quizá el que ahora es tu esposo, sobre todo en aquella época de enamoramiento, los ojos brillan, ¿verdad? Te deleitas. ¿Te puedes imaginar a Dios deleitándose por ti? Próximo viernes 3 de noviembre, ¿verdad? Tienes la oportunidad de ir y clamar, presentarte delante de Dios. Y cuando estemos allí, el Señor se deleitará con nosotros. Dirá, qué gusto, qué bendición, qué cosa tan extraordinaria tener este tiempo contigo. Pero ahora, Dios hace esto. Y nosotros podemos atribuirnos todo esto porque David nos está representando en este momento, a ti y a mí. Él se identifica con el ungido, con Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús es bautizado, sale del bautismo, se abre el cielo y una voz dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? Usando otras palabras, este es mi hijo amado en quien me deleito. David está hablando a nombre del ungido y está diciendo: el Señor se deleita en mí. Ahora, ¿por qué tú y yo podemos decir el Señor se deleita en mí? Cuando está hablando del Mesías, cuando está hablando del Hijo de Dios. Porque clamamos y alabamos. ¿Otra razón? Porque somos hijos de Dios. Estamos en Cristo Jesús. Y cuando tú estás en Cristo Jesús y llegas delante de Él, lo que Dios ve es a Cristo Jesús. Y entonces te abraza y te dice: me deleito en ti. Sí, cuando yo llego, Dios dice: me deleito en ti. Estás en Cristo, mi hijo, me deleito en ti. Cuando tú llegas, Dios se deleita en ti porque estamos en Cristo Jesús. Y siguiendo esta misma idea de los versos 20 al 26, David sigue dando razones por las cuales Dios actuó a su favor. Y dice: el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer suyas también estas palabras diciendo: soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado?
ya como que la pensamos. Pero como Jesús tomó mis pecados y yo me identifico con Jesús, yo puedo levantar la mano y decir: Señor, yo soy justo, soy intachable. Así es que vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí pueden decir que son intachables delante de Dios? No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús. Cuando David escribe esto, él está hablando de algo muy particular. Efectivamente, mientras Saúl lo persiguió, él fue intachable en su relación para con Saúl. No, cuando tuvo la oportunidad, no le hizo daño. Jamás habló en contra de Saúl, y cierto, se abstuvo de pecar en contra del rey Saúl, y sí, el Señor lo recompensó. No está hablando en su experiencia personal. Cuando está escribiendo esto, no se refiere a toda su vida, porque tú y yo le conocemos cosas al rey David, pero es este lenguaje mesiánico, es este lenguaje del evangelio que está desde el Antiguo Testamento para ti y para mí. Nuestra justicia viene de Cristo Jesús. Es en Él que yo puedo decir: soy intachable, me recompensa por hacer lo correcto. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 3, versos 10 al 12: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado, ¿cierto? No nos enorgullece esta situación. Y es más, la palabra de Dios es categórica. Hebreos 12:14, léelo por favor también allí. Y la santidad, sin la santidad nadie verá al Señor. Esto es una verdad que no puede ser removida. Solamente los que son santos, los que son perfectos, pueden ver la gloria del Señor. Solamente los que son santos y son perfectos pueden beneficiarse del poder de Dios. Amén. ¿Y cuántos aquí son santos y perfectos? Por Cristo Jesús. Yo soy santo y soy perfecto. No por mi propia justicia. Mi propia justicia, como decía el anterior, estoy frito. Pero en Cristo Jesús soy santo. Y entonces, porque soy santo, el Señor oye mi clamor. Porque soy justo, el Señor viene y me rescata y me pone en un lugar a salvo, porque estoy identificado con Cristo Jesús, ¿verdad? Mi vida ha sido cambiada, ha sido transformada. Esta es la justicia que yo he recibido de Cristo Jesús. Pero hay algo que tú tienes que entender y jamás hacerla a un lado. La bendición de Dios solo es para los que son perfectos y justos. Una persona que no ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador no recibe bendición de parte de Dios. No es a causa de sus pecados, vaya, que tiene que ver. El principal motivo por el cual no es bendecido por Dios es porque no está en Cristo Jesús. La razón por la que tú eres bendecido es que eres hijo de Dios. No es a causa de tus buenas obras, es a causa de la justicia que Dios te da. Es de esa identificación que tú tienes con Cristo Jesús. Así es que damos gloria a Dios por toda esta bendición. ¿Quiénes son estos que son perfectos y justos? Aquellos que se han identificado con Él de una manera
como el apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo, a ver, lo leemos todos juntos fuerte. Con Cristo el apóstol Pablo resume la salvación en esta situación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no como que pongo a Cristo, ¿verdad? Tomo, ay, Cristo, aquí te traigo como una estampita. No, no es que te hago un lugarcito en mi corazón para que ahí estés. No, Señor, yo ya no vivo. Eres tú el que vive en mí. Es tú viviendo a través de mí. Yo me hago a un lado para dejar que tú obres en mí. Eres tú quien va a actuar en mi vida. Yo me bajo del escenario. ¿Y qué pasa cuando el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, viene a tu vida y toma el control de toda tu vida? Todo es transformado. Tus actos son transformados. Ya no estás tú para cumplir tus caprichos. Ay, se me antoja este pecadito. Tú dices, Señor, yo estoy abajo del trono. Tú eres el que gobierna. No vivo ya yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo, ¿cómo lo vivo? En la fe de Cristo Jesús. Es Cristo viviendo en mí. Es Cristo obra a través de mí. Soy tu avatar, ¿verdad? Algunos saben lo que estoy diciendo. Los muchachos espero, ¿verdad? Soy un instrumento que tú vas a usar. Cristo vive en mí. Cuando tú tienes esta condición, entonces tú estás en Cristo y tú puedes reclamar todo lo que dice el Salmo 18, que es la manera en que lo está escribiendo el rey David. ¿Te has identificado con Cristo de tal manera que puedes decir, ya no vivo yo? Amén. Porque en eso consiste la salvación. Solamente aquellos que están identificados con Cristo, los que pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ellos son los que pueden disfrutar y decir, yo soy santo porque Cristo vive en mí. Yo soy justo porque Él mora, habita todo mi ser. Yo sé que obro obras de justicia porque es Jesucristo moviéndose a través de mí, haciendo cada una de esas obras. Y entonces el rey David continúa en el Salmo 18 y menciona la obra de Dios a favor de su siervo. Sí, clamó, Dios respondió. Y dice, Dios respondió por dos razones. La primera, se deleita en mí. Segunda, la justicia que me ha sido imputado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Versos 27 en adelante. La que sigue, por favor. Me rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. ¿Qué más hace Dios? En el 28, enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Si tú no sabes qué hacer, de repente Dios va a venir a iluminar tu vida. Verso 29, con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Recuerda que David estaba en una situación de angustia. Estaba siendo perseguido. Tenía que estarse escondiendo entre los peñascos, las cuevas. Había montañas quizá como muros. Pero él decía, no hay problema que no pueda resolver, porque el Señor es mi fuerza. Aunque parezca que se me están acabando, ¿verdad? Que no tenga el tiempo de descanso, el alimento suficiente, yo puedo decir, con tu fuerza, oh Dios, puedo aplastar un ejército. Como no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí, todo lo puedo. Dilo una vez más. Todo. Hay esa certeza. No hay problema, no hay dificultad que yo no pueda remontar. Cualquier muro, cualquier dificultad la puedo escalar. Verso 30 dice,
El camino de Dios es, ¿cómo? Perfecto. Dile al que está a tu lado, lo que estás viviendo es perfecto. Y uno de repente dice, Señor, pero ¿cómo es posible que esta situación que me tiene en angustia sea perfecta? Mi esposa, yo creo que en algunas ocasiones dirá, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? Y a lo mejor ella dirá, ¿y esto es el perfecta vida para mí? Mi amor, soy lo más perfecto que Dios tiene para ti. El camino del Señor es perfecto. Así es que lo que está diciendo el rey David, ¿verdad? Confiando que la situación en la que está, para algo está allí. Algo bueno va a salir de allí. Verso 30, atrás, verso 30 dice: todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. El Señor ha prometido estar conmigo. Y eso es lo que me fortalece. El Señor ha prometido rescatarme. En el momento que estaba perseguido, el Señor no lo había rescatado todavía, pero su fortaleza estaba en las promesas. Él lo dijo, lo va a cumplir. Por lo pronto me toca salir corriendo, me toca luchar, me toca pelear, hacer la guerra con todos estos enemigos. Pero las promesas del Señor son verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Verso 31 dice: pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Esto es una pregunta retórica, es una pregunta que no espera que sea respondida. Y si hay alguna respuesta, la respuesta es: no hay nadie. Dios es el más alto, Dios es el más poderoso, Dios es el más perfecto, Dios es el más sabio. Y en esta situación que estoy viviendo, Él es mi Dios, mi protector, mi escudo, quien me mantiene firme en mis alturas. Amén. Y viene el verso 31, 32 y dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Verso 34 me encanta. ¿Está aquí? Espero que alcance a leer. Dice: entrena mis manos para la batalla. ¿Qué es lo que hace? Dios te está entrenando. ¿Cómo vas a vencer si no te echas 2 que 3 rounds con tus enemigos? ¿Cómo vas a tener un carácter firme si no pasas por adversidad? Dios nos está entrenando. Algunos de ustedes ya son como peso completo, ¿verdad? En las pruebas están más que probados y aceptados. Están saliendo adelante, y el Señor dice: este es mi gallo, ahora lo voy a poner, a ver, otro más fuerte para que demuestre, ¿verdad? Este puede. Algo así le sucedió a Job. Llegó Satanás, ¿verdad? Y dice: no, porque lo tienes consentido. Y dice el Señor: ¿te quieres echar un round? Órale. Y le dieron una revolcada al diablo, mira, de la que todavía no se recupera. Porque aunque Job de repente, ¿verdad? No fue su ayuda idónea. Su esposa, ¿se acuerdas lo que le dijo? Maldice a Dios y muérete ya. Dijo: ya con eso me libero ya de Job, ¿verdad? Mi amor, no vayas a orar así. Hay otras formas de resolver mis deficiencias. Pero Dios dice: entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo.
Hay algunos que están haciendo ejercicio y están fortaleciendo su brazo, ¿verdad? Dice, para tensar un arco de bronce. Yo no sé lo que sea tensar un arco, pero sí entiendo que dependiendo del material de este arco, pues más trabajo cuesta para tensarlo. De hecho, algunos arcos usan un mecanismo para poderlo tensar, ¿verdad? Y después ya nada más lo sueltas. Pues Dios está fortaleciendo tu brazo. ¿Puedes hacerle así al conejito? ¿Sí? A ver, hazle al conejito. Ya este conejito está contento. Dice, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. David está en medio de la pelea y dice, su escudo me ha defendido y su ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. ¿Sabes? Dios está contigo y mientras estés en esa prueba, Dios te estará entrenando, Dios te está fortaleciendo, Dios quiere sacar lo mejor de ti, jamás te dejará y tú puedes decir, este es el camino perfecto del Señor. Amén. ¿Le das un aplauso a Dios? Así es que todo esto es lo que Dios hace contigo. Te fortalece, ¿verdad? Te entrena. ¿Y qué resultado obtenemos de esto? ¿Qué sucede? El rey David sigue escribiendo del verso 37 en adelante. Perseguí a mis enemigos, no me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron. El rey David está escribiendo esto en su experiencia, pero recuerda que representa a Cristo Jesús, quien ha vencido a sus enemigos y están debajo de sus pies. Pero ahora tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y hay enemigos que decimos, vencidos, no están. Espiritualmente el diablo está acabado, ha sido vencido. Pero hay una guerra que todavía tenemos que librar. Estamos ya en los últimos tiempos. Desde el siglo primero, desde que Cristo Jesús resucita y asciende al cielo, dice la Escritura que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos en los que la iglesia crece, en los tiempos en los que la iglesia dice, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y Señor, aquí me tienes, me has entrenado para la batalla y estoy listo, ¿verdad?, para ejecutar cada una de estas peleas que están por delante y ver caer a tus enemigos para que estén debajo de tus pies, oh Señor Jesús, porque no vivo ya yo, Cristo vive en mí, y cuando uno de tus enemigos es vencido, está debajo de los pies de Cristo Jesús. Amén. Dice verso 39, me has armado de fuerza para la batalla, has sometido a mis enemigos debajo de mis pies, pusiste mi pie sobre su cuello, destruí a todos los que me odiaban, pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos, hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Fíjate, este versículo es interesantísimo. Sus enemigos trataron de diferentes maneras de vencer al rey David, y una de esas maneras fue clamar a Dios. Esos que no están en Cristo Jesús, esos que no pueden decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, oraron a Dios y le dijeron, Dios, ayúdanos a vencer a David. ¿Y qué hizo Dios? No los escuchó.
A veces creemos, ¿verdad? Y le decimos a la gente, pues pídele a Dios. Dios no los va a escuchar. Mira, sé que suena feo, pero Dios no escucha más que la oración de arrepentimiento de aquellos que están en pecado. Aquellos que están fuera de Cristo Jesús pedirán ayuda, y nada de lo que David dice que Dios hizo para venir a su ayuda, Dios no lo hará porque no está comprometido con ellos. Dios ayuda a los que están en pacto con Él. Dios ayuda a aquellos que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios solamente ayuda a sus hijos, a aquellos que le recibieron, a aquellos que le han aceptado como su Señor y su Salvador. A ellos son a los que escucha, a ellos son a los que protege, a ellos es por los que viene y los saca y los pone en un lugar seguro. Es por lo que tú has creído, no por lo que has hecho. Es porque tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, que Él viene y hace un despliegue de poder a tu favor. ¿No crees que Cristo Jesús merece toda nuestra adoración? Él merece toda nuestra gratitud. El favor que recibimos no es que nos lo hayamos ganado, es porque Cristo Jesús lo ganó para nosotros, y entonces tu oración es escuchada. Y espero que al saber esto, tu oración cambie. Tú ya no tienes que venir y orar a Dios. Ay, Dios, si tan solo me escucharas, soy un vil pecador, pero escúchame a ver. Bueno, pastora, mejor ore usted, porque a Dios, a usted sí le escucha, a mí pues yo no. Mientras tú tengas esa actitud de cucaracha rastrera, significa que no entiendes quién eres en Cristo Jesús. Porque una persona que está en Cristo Jesús dice, Señor, he pecado, confieso mis pecados, pero sé que Cristo Jesús es mi justicia. Dale un fuerte aplauso a Él. Dáselo fuerte. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Señor, vengo a clamarte a ti, porque tú eres mi Padre y tú has prometido librarme de todas mis angustias. Sé que el camino en el que me encuentro es perfecto, pero Señor, ayúdame, sácame de esta, ¿verdad? Ya llévame a la liga superior, pero dame un respiro. Señor, vengo clamando a ti sabiendo que me oyes. No oro para ver si me oyes, porque sé que me escuchas y que vas a hacer un despliegue de poder como el que mencionamos al principio del Salmo. Es que vengo a ti a clamar. Entonces me reúno con mis hermanos, porque de donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí está el Señor. Donde dos o tres se ponen de acuerdo en algo, Dios responde. Dale un aplauso a nuestro Dios. Oramos porque sabemos que tú nos escuchas. Clamamos porque sabemos que cuando hacemos esto, tú despliegas tu poder a nuestro favor. Porque sabemos que nos amas y te deleitas en nosotros. Porque sabemos que te indigna que estemos en una situación adversa. Vengo delante de ti para orar, para clamar. Y sé que todas tus promesas se van a cumplir. Señor, de esta tú me sacarás. Yo no tengo de qué atemorizarme. Tú peleas mis batallas, me fortaleces. No hay muro que no pueda escalar, no hay enemigo que yo pueda vencer. Se ven feos, se ven horribles, se ven grandes, pero todo lo puedo. Dilo fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Así es que tú has de vencer a tus enemigos. Yo no sé cuántos enemigos tengas,
Piensa en algunos de ellos. Te voy a mencionar algunos. El primero, el pecado. Ese enemigo en Cristo Jesús está vencido. No hay razón para decir, ay, es que pues, la carne es débil, el pecado está re fuerte, pues me obligó, ¿verdad? El diablo me forzó a hacer tal cosa. Le pegué a mi esposa, pero ella se lo ganó, ¿verdad? No, yo no me pude contener. Si quiere le emparejo el otro ojo, ¿verdad? No, ¿cómo? Tú has vencido en Cristo Jesús a ese enemigo. ¿Qué otro enemigo podríamos mencionar? El miedo. Nada de decir, ay, es que me da miedo esto. ¿Cuál miedo? Vence ese enemigo. Decían el ego. Tú puedes vencer cada una de estas cosas. No hay enemigo que no puedas vencer. Alcancé a mis enemigos, ¿cómo dice? Los atravesé, los vencí, los puse debajo de mis pies. No porque yo sea una chucha cuerera, no porque yo sea la gran cosa. Hay algo en mí que me permite vencer a todos y cada uno de mis enemigos. ¿Qué es? ¿Quién es? Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que podemos vencerlos. Dáselo fuerte. Estos enemigos clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Dios no escucha a los pecadores. La única oración que escucha de los pecadores es la oración de arrepentimiento. Cuando un pecador viene y dice, Señor, reconozco que he pecado, te pido que me perdones, entonces Dios escucha. Y sobre todo si ese pecador dice, reconozco que Cristo Jesús es mi Señor, reconozco que Él es mi Salvador, que Él me representó ahí en la cruz, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice el Señor, este pasa del reino de las tinieblas al reino de luz. Estaba muerto en sus pecados, ahora está vivo y le prometo vida en abundancia. Y a partir de hoy que él ha sido humilde para reconocer que no podía solo, escucharé cada una de sus peticiones y cada una de sus clamores. Amén. Pues así tenemos que todos los enemigos han sido vencidos. Segunda cosa que Dios hace para aquellos que disfrutan de todas estas bendiciones. Verso 43. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. El rey David está hablando de su experiencia particular, de que después de luchar todo esto llegó a ser el rey de Israel. Y ciertamente esto fue una verdad. Me diste victoria, me nombraste gobernante y ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Pero ¿cómo lo podemos aplicar tú y yo hoy en día? En Cristo Jesús vencemos a nuestros enemigos y en Cristo Jesús somos puestos en un lugar de gobierno. No hay nada, puedo comenzar gobernando mi vida. Decido qué comer y decido si como bien o como mal. Decido si voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio. Nada de que me dio flojera, pastor. Estaba haciendo frío y mejor ni me levanté, ¿verdad? Disculpe que no haya venido al culto, pero no. Tú te puedes gobernar a ti mismo. Y puedes entrar a otros niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no solamente has de vencer a tus enemigos, sino has de ser puesto en lugares altos, en lugares de autoridad, para ejercer la autoridad que el Señor te ha dado. Dice verso 44, en cuanto oyen hablar de mí, se rinden naciones extranjeras se arrastran ante mí.
Todos pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. Ciertamente este pasaje habla más de Cristo Jesús que de ti y de mí, pero podemos tomar todavía de allí algunas aplicaciones. Vamos hacia la parte final de este salmo. Si Dios hace todas estas cosas, me hace vencer a mis enemigos y me pone en un lugar de gobierno, ¿cuál debería de ser mi respuesta a este despliegue de amor, de poder, de consideración de parte de Dios? Alabémosle a nuestro Dios. Dice verso 46: el Señor vive. El Señor vive. ¿Lo puedes decir conmigo? El Señor vive. Con todas tus fuerzas. Esta es una declaración, no es a ver si, no, el Señor vive, no es una idea. Dios no es un concepto, Dios es un ser real, poderoso, majestuoso, que vive y actúa y hace su voluntad en esta tierra. Así es que David prorrumpe, ¿verdad?, en una alabanza y dice: alabanzas a mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. ¿Cuántos de ustedes quieren darle gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren darle gloria a Dios? Es tremendo cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No hay menos que darle la gloria a Él. Saber que escucha mi oración, no por mis buenas acciones, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho en mí, me hace estar feliz. Saber que estoy en el camino perfecto, que esta situación adversa lo que está haciendo es me está entrenando, me está fortaleciendo, porque el Señor me va a llevar a ligas mayores y mayores enemigos serán puestos debajo de los pies del Señor. Yo digo amén. Señor, que vengan las pruebas. Dáselo fuerte a Dios. Verso 47 dice, resume lo que ha dicho en los versículos anteriores: Él es Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control, me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Verso 49. Por eso, di conmigo, por eso. Más fuerte, por eso. Oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Sigue. Le muestras amor inagotable a tu ungido. Amén. Amén. El canto es una forma de alabar a Dios. El canto es una manera de expresar nuestros sentimientos a Dios. Y yo te invito a que hoy le cantemos a Él con júbilo, con gozo. En medio de tu adversidad, yo quiero decirte: el Señor vive y el Señor cumple sus promesas. Y si tú puedes decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, puedo asegurarte que tienes la victoria asegurada. ¿De qué temer? No tienes razón de estar intranquilo. Dios volteará el mundo de cabeza por amor a ti. Él se deleita en ti. Yo te invito a que vengas delante de Él y le digas: Señor, no más yo, mas tú en mí. Yo ya no quiero estar en ese trono en mi corazón. Yo quiero estar, que tú estés en mi corazón. Yo quiero llamarte. Si tú no has hecho de Jesucristo tu Señor y tu Salvador,
No dejes pasar el tiempo y hoy invita a Jesús a que tome el control de tu vida. Invita a Jesús y dile: Señor, no más yo, ahora tú. Me arrepiento de todos mis pecados. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer esa oración? Le invito a que con toda fe pueda repetir la oración que yo voy a decir. Y le pido a mis hermanos que me ayuden diciéndola también en voz alta. Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para ponerle fin. Me arrepiento de todo corazón. Tengo fe y reconozco que Cristo Jesús es mi Salvador, que Él murió por mis pecados para darme vida y vida en abundancia. Toma el control de mi vida. Te ofrezco todo lo que soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes están pasando por un problema, por una situación adversa? ¿Alguien? Yo quiero pedirle a toda la iglesia, vamos a ponernos en pie. Y quiero hacer un llamado para que confiemos en Cristo Jesús. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. ¿Quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Yo te invito a que hoy, en medio de esa dificultad, tú declares: Dios es mi roca. El Señor es mi roca. Dilo fuerte: el Señor es mi roca. El Señor es mi fortaleza. Dilo. Y dile entonces que tú confías en Él. Usa tus propias palabras y declara: yo confío en ti, oh Dios. Yo sé que tú eres mi fortaleza. Yo sé que tú estás a mi favor. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria. Amén.